llamó la atención ver en YouTube algunos apartes de la alabanza de algunas iglesias que fue colocado en YouTube, y una de ellas me llamaba la atención porque sacaron una versión de la canción Despacito. ¿Sí? ¿Todos la conocemos? Sí, claro que la conocen. Y sacaron una versión entre comillas cristiana, ¿cierto? Entonces salían 4 muchachos corpulentos, bien marcados ellos, con las camisetas bien talladas, haciendo la coreografía de Despacito y colocándole letra cristiana, ¿cierto? Y creemos que por nombrar a Jesús podemos redimir una canción y hacer de eso adoración. ¿Qué engaño más grande de quien lo hizo? ¿Y qué engaño más grande para las personas que están recibiendo ese tipo de ministración, por decirlo de alguna forma? Y otra cosa que me llamó la atención es que el público estaba eufórico, cantando y gritando en ese momento, sintiéndose, entre comillas, ministrados, ¿cierto? Pero ministrados lógicamente en su carne, en su emoción, porque es algo que está diseñado realmente para mover la emoción de las personas. Eso me parece supremamente triste y es la evidencia de una iglesia pues que ha perdido su poder, la presencia de Dios, y necesita entretener a sus miembros para que ellos no busquen otra opción. Eso es supremamente triste, es deprimente, es pobre, ¿cierto? Y lo digo en referencia a que nuestro propósito con la alabanza en ningún momento es entretener, sino por el contrario, generar un momento de conexión con Dios, un momento donde puedas ofrendar a Dios tu adoración y un momento profético para que Dios pueda hablar a tu vida. Amén. Espero que todos estemos conectados y lo estemos haciendo así en la alabanza, y si no, piénsalo para que el próximo domingo sea así contigo, que digas: voy al momento de adoración, de alabanza, porque en ese momento sé que voy a tener una conexión con Dios. Amén. Es lo mismo con la palabra. La palabra también no está para generar en ti una emoción. Si la genera, genial, pero no es el propósito principal. La palabra está para realmente, en primer lugar, renovar tu entendimiento. Cada palabra que escuchas cada domingo tiene como propósito, en primer lugar, poder renovar tu entendimiento, y en segundo lugar, producir una transformación en tu espíritu, en tu vida, en todo lo que tú eres. Pero también depende de ti, depende de que tú permitas que la palabra cause ese efecto en tu vida. La Biblia nos invita y nos dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Entonces, la palabra está preparada, guiada por el Espíritu Santo, pero depende de ti, de que tu mente se abra para permitir que esa palabra transforme tu entendimiento y permitir que tu espíritu se abra para que el Espíritu de Dios realmente venga y genere transformación. Si eso sucede, estás en el lugar indicado. Aprovechaste el domingo, fue genial que hubieras venido, porque algo va a pasar en tu vida. Amén. Entonces, con ese espíritu yo te invito a que escuches la palabra en el día de hoy, y siempre, ¿no? No solamente hoy, sino siempre. Vamos a tener una serie de estudios a partir del día de hoy que tienen que ver con lo que es la ofrenda, el diezmo, el dar, ¿cierto? Ese va a ser nuestro tema en los siguientes domingos. Espero que no te sientas como la propaganda de la vivienda en el lugar equivocado, ¿cierto? No te preocupes, el objetivo no es en sí el dinero, el objetivo va muchísimo más allá que el dinero, y lo vas a ver por medio de la enseñanza. Pero sí es importante y fundamental el hecho de que permitas que la palabra te enseñe de nuevo, ¿cierto? Respecto a lo que tiene que ver con el ofrendar y con el dar. ¿Y por qué digo te enseñe de nuevo? Porque todos los que estamos aquí ya tenemos una doctrina respecto al dar. Todos ya la tenemos, ¿cierto? Lo importante es poder confrontar esa doctrina con la doctrina bíblica y poder garantizar de que realmente la manera como yo creo, la manera como yo entiendo, interpreto y administro mis finanzas esté acorde con la palabra de Dios. Preocúpate por eso. No te preocupes por el dinero, porque el dinero siempre, siempre es secundario en el reino de los cielos. Lo importante es el corazón, lo importante es la salvación. Entonces, procura conectarte con cómo la salvación y las finanzas están relacionadas, y permite que la enseñanza de la palabra te enseñe algo nuevo sobre ello. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien?
Muy bien. ¿Qué es lo que nos va a ocupar a nosotros en primer lugar? Lo que nos va a ocupar es qué es lo que está por atrás del mandamiento del dar. ¿Cuál es el espíritu atrás de ese mandamiento? ¿Y por qué hablo yo de qué está por atrás y cuál es el espíritu del mandamiento? Porque ningún mandamiento está en la palabra de una manera caprichosa, sino que por el contrario, cada mandamiento tiene una razón de ser, ¿cierto? Cada mandamiento tiene un sentido y tiene un propósito específico en nuestras vidas. Y si nosotros logramos entender cuál es ese propósito, vamos a poder conectarnos con el mandamiento, vamos a poder obedecer el mandamiento y al mismo tiempo podemos ser herederos de la promesa que trae ese mandamiento. Esa es una relación que existe muy clara en la palabra. Cuando hay un mandamiento, el mandamiento está ligado a una o más promesas. Y el objetivo es que yo comprenda el mandamiento, que yo logre entenderlo. Si logro entenderlo y logro anclar mi mente, mi espíritu a ese mandamiento, entonces voy a poder obedecerlo, voy a poder vivirlo y automáticamente me hago heredero de todas las promesas que están ligadas a ese mandamiento. Por eso es importante, vuelvo y repito, entender la razón de ser de aquello que Dios está diciendo. Cada tilde, cada coma en la palabra de Dios, vuelvo y repito e insisto, tiene una razón de ser, ¿cierto? Está ahí para cumplir un objetivo. E insisto en la necesidad de que comprendamos ese objetivo para poder obedecer. Si usted no entiende el objetivo, nunca va a poder obedecer y muy seguramente no va a poder heredar las promesas que están ligadas a ese mandamiento. Antes de entrar en el tema como tal, quiero ejemplificar lo que estoy diciendo. Vamos a pensar en un mandamiento. Hay un mandamiento muy sencillo que todos conocemos, muy simple, que es no mentir. ¿Cuántos sabemos que la Biblia dice que no es bueno mentir, que es malo mentir? ¿Cuántos lo sabemos? ¿Amén? ¿Todos lo sabemos? O sea que ninguno mentimos. Uy, silenciaron los amén, ¿cierto? Sabemos que existe el mandamiento de no mentir, pero es muy probable que la mentira todavía haga parte de nuestro ser. Y si todavía hace parte de nuestro ser, es porque yo no he entendido realmente, una vez más, la razón y el propósito del mandamiento. Porque si lo hubiese entendido, ciertamente en este momento no mentiría. Pero si continúo mintiendo es porque no lo he entendido. Entonces, ejemplifiquemos. ¿Cuál es la razón del no mentir? Específicamente, lo que Dios quiere es establecer confianza, credibilidad entre nosotros como sus hijos, como hermanos, como raza humana, como sociedad. Establecer confianza, establecer credibilidad y que en esa confianza y por medio de esa credibilidad pueda fluir fácilmente relaciones que sean estables, donde haya un verdadero gozo, donde haya un alimento espiritual y emocional mutuo. Lo explico. Pensemos en la confianza que se da en una relación donde no hay mentira, una relación de hermanos, de padre e hijo, de pareja, ¿sí? De amigos, de hermanos. La confianza que se establece. No hay mentira, no hay engaño, no hay duda. Como resultado de eso, entonces la relación fluye, se torna una relación profunda, se torna una relación estable, donde hay gozo, donde hay plenitud, donde hay entrega. ¿Por qué? Porque es la duda, la incertidumbre, la que evita que haya intimidad y la que haya entrega. ¿Cierto que sí? ¿Puede haber entrega real en una relación que está mediada por la mentira? ¿Cierto que no? Jamás va a haber. Entonces, Dios en su infinita sabiduría dice, para que se genere una relación profunda y verdadera entre mis hijos, entre la creación, es necesario que haya honestidad, que haya verdad. Ese es uno de los principios que hay por atrás del mandamiento de no mentir. Esto podemos nosotros hacerlo extensivo a la parte de los negocios, de las finanzas. Cuando se genera credibilidad,
las personas saben que yo soy una persona honesta, confiable, en esa autopista de la credibilidad se pueden hacer grandes negocios, se pueden hacer grandes inversiones, se pueden hacer muchas cosas que va a traer prosperidad en medio de las personas que han confiado la una en la otra. Lo inverso también es verdadero. Cuando no hay confianza, cuando hay el temor del engaño, se frenan los negocios, se frenan las inversiones y comienza a venir pobreza, comienza a venir ruina. Y esto no es algo que yo me inventé, es algo que simplemente nosotros vemos en el día a día y lo experimentamos en nuestra sociedad. En este momento hay una gran incertidumbre, ha bajado muchísimo el nivel de inversión en Colombia. ¿Adivina por qué? Porque los inversionistas no tienen confianza en este momento en lo que está sucediendo en nuestro país. Hay incertidumbre sobre lo que pueda pasar. Hay incertidumbre sobre un nuevo gobierno que pueda llegar. Y cuando hay incertidumbre, la gente dice, ¿sabe qué? Yo mejor cojo mi platica, la guardo y espero. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Y por qué hay incertidumbre? Porque nos hemos dado cuenta de que en lo que ha pasado en nuestro gobierno últimamente hay muchísimas mentiras, hay muchísimo engaño. ¿Cierto que sí? ¿No nos damos cuenta de que cada día vemos una nueva mentira? Es que nos habían dicho que era blanco y resultó que no, que era como morenito o de pronto termina siendo negro. ¿Sí? Esa incertidumbre no deja con que haya inversión y esa incertidumbre hace con que no haya prosperidad y lo que venga es pobreza. ¿Sí entendemos? La pregunta que yo hago es, ¿tiene razón de ser entonces el hecho de no mentir? ¿O es un capricho de Dios? ¿Cierto que no? Pero nosotros hemos reinterpretado el mandamiento y decimos, no, es que hay mentiras blancas y hay mentiras oscuras. Hay mentiras piadosas y hay mentiras, no sé cómo llamarán las otras. O mentiras pequeñas y mentiras grandes. Entonces, a veces es mejor decir una mentira para no lastimar con la verdad. ¿Sí entendemos toda esa filosofía? La pregunta es, ¿en cuál de las dos estamos creyendo nosotros? ¿En la bíblica que dice, no mintáis los unos a los otros? ¿O en la filosofía social que dice que la mentira es parte de las relaciones sociales? ¿En cuál estamos creyendo? ¿En la primera? Ok. Si estamos creyendo, entonces se tiene que evidenciar en que yo no miento. Porque ya entendí el mandamiento, ya entendí el espíritu del mandamiento y ahora estoy comprometido con el espíritu de ese mandamiento y por lo tanto yo no miento. Pero si sigo mintiendo, significa que no he entendido realmente en profundidad y como no he entendido, entonces opto por una mentira social que es que el engaño es más productivo que la verdad tal como lo dice la palabra. ¿Sí nos vamos entendiendo? Esto no hace parte de la predicación, es solamente una ilustración de la importancia de entender el espíritu de cada mandamiento. Ahora, ¿por qué? Porque cuando hablamos de finanzas, ya vuelvo y repito, hay toda una doctrina que tenemos en nuestra mente. Ahora, lo que yo quiero es que tu mente se abra y tu corazón se abra para entender lo que la Biblia realmente tiene que decir respecto a finanzas y ojalá te permitas a ti mismo que la palabra te transforme y tú puedas entonces comenzar a manejar tus finanzas de acuerdo a como lo dice la palabra de Dios y no de acuerdo a la doctrina social o al egoísmo humano o a cualquier otro elemento que haya en tu vida. ¿Amén? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, mente abierta, corazón dispuesto. Ok, entonces comencemos. Abre tu Biblia por favor en Génesis capítulo 3 y vamos a mirar los versículos del 16 al 19 y desde ahí vamos a comenzar a hablar de finanzas. Dice así, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti o tu voluntad será sujeta a tu marido. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Muy bien. Leemos este texto para poder hacer la primera afirmación. Las ofrendas, el sacrificio, el dar, hacen parte integral del plan de salvación. ¿Ok? Antes del pecado no se había hablado nada, ni hay ninguna referencia frente a ofrendas y frente a ese tipo de sacrificios y cosas así. Pero después del pecado sí comienza a nombrarse. No estoy queriendo decir que si no hubiera pecado no hubiese ofrendas. No, seguramente sí las habría habido. Pero lo que estoy diciendo es que en este momento, que somos fruto de una sociedad, de una humanidad que ha pecado, la parte del ofrendar, la parte del dar, hace parte integral de lo que es el plan de salvación de Dios para nosotros. ¿Por qué estoy afirmando eso? Porque el pecado es un aspecto multifactorial, afecta todos los aspectos de la vida del ser humano, no solamente uno. Y es importante que nosotros lo veamos. Por eso yo leí el texto que tenemos en Génesis en el capítulo 3. Porque si tú te das cuenta, cuando Dios, viene a hablar con el hombre, viene a notificarle de las consecuencias del pecado. Y si tú te das cuenta, no le dice simplemente, oye, qué vaina contigo, rompiste mi relación conmigo. No, sino le dice, lo que tú acabas de hacer va a afectar todo lo que tú eres y va a afectar todo lo que tú haces. Por eso comienza a decirle a la mujer, le dice, vas a comenzar a tener dolores en tus embarazos, ¿cierto? El dolor, la enfermedad no hacían parte de la creación de Dios. El dolor, la enfermedad viene como una consecuencia directa del pecado. Y si el dolor y la enfermedad es una consecuencia directa del pecado, la salvación también tiene que afectar esa parte de nuestras vidas. Yo tengo que ser salvo del dolor, yo tengo que ser salvo de la enfermedad, porque si el pecado afectó ese aspecto, la salvación también tiene que afectarlo. Cuando le habla al hombre, le dice, maldita será la tierra por tu causa. Y aquí hago una claridad sobre esto. No es que Dios, en un acto de ira, de enojo, de frustración con el hombre, viene y maldice la tierra. No, la tierra se tornó maldita a causa del pecado, de la separación de Dios, ¿cierto? Es literalmente como cuando tú sacas un vaso de leche y lo dejas fuera de la nevera, o un pedazo de carne y lo dejas fuera de la nevera, y pasa 1, 2, 3 días. ¿Qué va a pasar? Se torna putrefacto, se va a dañar. ¿Por qué se va a dañar? Porque la separación de ese proceso de congelación que lo estaba preservando lo lleva inmediatamente a la corrupción. Es lo que sucede con la tierra. El hombre, a causa de su desobediencia, se divorcia de Dios y divorcia a la creación de Dios. Y al no estar Dios siendo parte integral de esa creación, la tierra comienza a corromperse. Por eso la palabra le dice Dios a Adán, le dice, la tierra se ha tornado maldita por tu causa. Y dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ojo con eso, porque aquí ya comenzamos a hablar de finanzas. No fue el plan de Dios y no fue el propósito de Dios que el trabajo que tú y yo tenemos nos enferme, nos produzca úlceras, nos produzca estrés, baje nuestro sistema de defensas, nos cause daño. No es el propósito de Dios, ni estuvo en el plan de Dios, que las finanzas fueran el peor yugo que la mayoría de las personas lleva encima de sí. No fue el propósito de Dios. Una vez más, es el resultado del divorcio entre Dios y el hombre. El hombre separa sus finanzas de Dios y en consecuencia viene una maldición sobre la parte financiera. Dice, con dolor comerás de ella, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y polvo volverás, al polvo volverás. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, ¿cierto? Qué terrible.
Y lastimosamente, lo que hoy vivimos en nuestra economía, a nivel personal, a nivel país, a nivel ciudad, es exactamente eso, ¿cierto? La economía no es la causa del gozo, no es la causa de la alegría, es la causa de la aflicción. ¿Qué tantos días de tu mes tú te puedes gozar en tus finanzas y qué tantos días del mes tú sufres a causa de tus finanzas? De pronto la respuesta es: el gozo es el 15 y el 30. Y el 16 en adelante es la miseria, es el dolor. ¿Sí? Porque llegué, pagué, me quedó faltando, sé que la quincena entrante ya la tengo comprometida, ¿cierto? Y es la angustia, es el dolor a causa de que el dinero nunca alcanza, no es suficiente. Y nosotros pensamos, bueno, pero es que esto es así, para todo el mundo es así. Sí, es así, pero recuerda que esto es consecuencia del pecado. No fue Dios quien lo planeó de esta manera. Dios colocó recursos suficientes para que todos tuviésemos en todo lo necesario y no tuviésemos que vivir una vida cargada de carencias. Pero el pecado vino a afectar ese aspecto de nuestras vidas y por eso lo normal en la gran mayoría es la escasez, la dificultad y el conflicto en la parte económica. Amén, ¿hasta ahí vamos bien? Ahora, si el pecado afectó esa parte financiera, es importante que la salvación también llegue a esa parte financiera, porque el propósito del Señor es que tu vida salga de ese estado y podamos llegar a lo que dice el Nuevo Testamento, donde dice: yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Yo quiero que tengas en todo lo suficiente para que puedas participar aún ayudando a aquellos que lo necesitan. Ese es el propósito y esa es la voluntad de Dios. Entonces, yo quiero que entendamos eso. Nuestras finanzas, si no han sido redimidas, si la salvación de Cristo no ha llegado a ellas, esas finanzas necesitan entrar en el plan de salvación de Dios. O de lo contrario, esas finanzas siempre van a ser un motivo de esclavitud, un motivo de dolor en nuestras vidas. Hago énfasis aquí porque es que tristemente en un país como el nuestro, el evangelio y el cristianismo ha sido entendido en muchas ocasiones de una manera unidimensional. He entendido que conocer a Cristo es que llegué a la iglesia, restablecí mi relación con Cristo por medio de una oración de fe, y para muchos eso significa el principio y es el fin del plan de salvación de Dios. Entonces sí, soy una persona que se describe a sí misma como una persona que restableció su relación con Dios, como una persona cristiana, pero es la única dimensión de su vida que ha sido afectada por la salvación, porque en los otros aspectos de su vida sigue exactamente igual. Llegué a Cristo siendo una persona cargada de conflictos internos, de amarguras, de resentimientos. Llevo 1 año, 2, 5, 10 o 20 y sigo igual. Llegué a Cristo siendo una persona con una baja autoestima, lleno de inseguridades, de temores, de miedos, y llevo N cantidad de mensajes escuchados y sigo siendo exactamente la misma persona, insegura, llena de miedo. ¿La salvación realmente llegó a mi vida? No, no llegó. No llegó. Simplemente escuché del mensaje de salvación, pero esa salvación no ha afectado realmente ningún área de mi ser. Y de la misma manera, si no ha afectado esas áreas, existe la probabilidad de que la salvación tampoco llegó a sanar tus relaciones familiares, tampoco llegó a sanar tus enfermedades físicas, tampoco llegó a sanar tus finanzas. Entonces, estás en el cuerpo de Cristo, escuchas hablar y profesas muchas bendiciones, pero no vives ese tipo de bendiciones porque la salvación no está siendo parte íntegra de lo que es tu proyecto de vida. Y Dios quiere que tú le permitas entrar a tu parte financiera, sanar tu parte financiera y que la salvación realmente llegue a tus finanzas. Amén. Es importante que tú abras tu mente y abras tu corazón para permitirle a Dios que eso suceda en tu vida. El problema no es que el reino de los cielos necesite tus finanzas. El problema es que tú necesitas las finanzas del reino.
¿cierto? Muchas veces cuando hablamos de eso, nos sentimos como señores, ya me quiere meter la mano al bolsillo. No, muy seguramente tu bolsillo no valdría la pena meterle la mano, perdóname que te lo diga. No valdría la pena. Qué pena ser un poco descalificante frente a eso. Pero es que no es, la necesidad no es del reino de los cielos, de tu bolsillo, para nada, porque Dios tiene N maneras de financiar su reino y no me necesita ni a mí ni a ti. Pero tú sí y yo sí necesito hacerme parte de las finanzas del reino, porque si no me hago parte de las finanzas del reino, esa maldición que hemos heredado de Adán, es una maldición de que lastimosamente nos ha alcanzado y nos puede seguir alcanzando. El reino no necesita de tus finanzas, tú sí necesitas de las finanzas del reino. Amén.